928. Estamos conversando ya con el señor embajador Francisco Carrión y el señor coronel Hernández, que ya están aquí. Estamos conversando antes de este corte comercial y les quiero agradecer por venir a compartir primero un tema que es el anuncio del proceso de paz en Colombia, no el anuncio del proceso como tal, sino digamos, una parte de ese proceso con otro de los grupos alzados en armas en Colombia, que es el ELN, y el Ecuador les está brindando su acogida, digamos, está listo para acogerlos. Primero, yo les pediría, en el contexto que está viviendo el país, y estas declaraciones del señor canciller que dice, todo esto nos lleva a que hay que blindar nuestra frontera. Al ex canciller Carrión, ¿está bien que intervengamos en esto? Y si está bien, ¿es la forma en la que deberíamos estar? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un cordial saludo a mi general Hernández. Concretamente la pregunta, yo creo que es correcto que el Ecuador acoja a este proceso de negociaciones que ya se inició y que supimos luego de que ya habían habido reuniones preliminares exploratorias aquí mismo en el Ecuador para ver la posibilidad ya de formalizar unas negociaciones que se lleven a la paz entre el gobierno colombiano y las ELN, que son un movimiento guerrillero que no por menor tamaño es menos importante que las FARC. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Ecuador, si es que tiene un país vecino al norte que se encuentra en paz, próspero, no hay duda que nos beneficiamos. Y por ello yo creo que es positivo que se acoja y se den las facilidades para que esas negociaciones se den en el Ecuador. Pero esto no puede hacerse sin beneficio de inventario. Yeah. Primero, la información no es mayor. Veo que ahora este tipo de situaciones tan delicadas se comunican por Twitter, lo cual me parece que es un poquito banalizar un tema de una enorme importancia. ¿Ya? No sabemos cuál va a ser el rol del Ecuador, si solamente va a prestar, qué sé yo, el local, va a dar las facilidades logísticas para que esto sea. Hay quienes dicen que va a ser solamente un facilitador. Y en el ámbito diplomático hay varios niveles y categorías de participación en un proceso de esta naturaleza. Ser facilitador es eso, prestar el lugar, ofrecer unos cafecitos, permitir que haya la discusión y nada más. Después, si es que, como en algunos medios también he leído que el Ecuador va a ser mediador. Mediador es otra cosa. Claro. El mediador ya propone alternativas de solución para que las partes puedan llegar a un acuerdo. Otra alternativa es de que seamos una suerte de testigos, ¿ya? Como lo son efectivamente los otros países. Todo esto yo al menos no conozco cuál va a ser el rol del Ecuador. Conoció el Twitter donde informaban que se da el hecho. Sí. Ya. Y después entendí, porque me pareció realmente sorprendente que un tema de esta naturaleza se maneje a través de un tuit. Hubo una declaración oficial muy corta de la Cancillería diciendo que esto se iba a producir, pero sin mayores detalles, por lo cual no creo yo que por el momento podamos entrar en un análisis en profundidad de cuál va a ser el rol del Ecuador. Pero en todo caso, por principio, me parece importante y necesario y hasta conveniente que el Ecuador participe en la facilitación de la consecución definitiva de la paz en Colombia. Es quizá entonces porque se sabía que se han reunido ya otras veces aquí en el Ecuador, es un poco la oficialización de esto, pero usted nos acaba de decir no quisiera que solo participe, que en principio está bien, pero las condiciones, ¿se anima a decir qué deberían tener como una base de condiciones? No, porque no tengo suficiente información. Ya. Si el Ecuador puede ir más allá de ser un simple facilitador, es decir, ofrecer el local para la reunión. Darles pues, la bienvenida. Está bien, ya. Pero si es que el Ecuador puede hacer más, yo creo que es positivo.
y conviene al Ecuador. Ahora, esto no puede hacerse aisladamente. Esto debe ser parte de un proceso que debe planificarse y coordinarse, y espero que ya se esté haciendo, porque en la medida en que parecería que hasta fin de año ya se habrán cerrado las negociaciones y habrá culminado con éxito la firma de los acuerdos En La Habana. en La Habana, y paralelamente se avanza esto del ELN, el Ecuador tiene que estar preparado, porque no es porque se firma un papel que al día siguiente ya todo es paz y felicidad, no señor. Más bien ahí vienen muchos conflictos. El postconflicto es probablemente más complicado, porque puede haber, y de hecho estoy seguro que se dará, una dispersión de fuerzas, ¿ya? Una dispersión de efectivos de las FARC, que unos probablemente pueden venir al Ecuador, otros que se integren a la sociedad y a las actividades lícitas en Colombia, otros que colombianos viviendo en el Ecuador quieran regresar a su país. Es decir, va a haber un proceso largo de ajuste a esta nueva situación. Y por eso digo que ojalá haya la coordinación, por un lado, en el tema de la seguridad y la defensa, y en eso yo espero y confío que las Fuerzas Armadas estén ya planificando de alguna manera o coordinando de alguna manera los diferentes escenarios que se pueden presentar, que son sin duda riesgosos por estas razones que yo he dicho, y también desde el sector productivo, porque una paz en Colombia próspera, una paz que permita el desarrollo de proyectos binacionales, en fin, abre enormes posibilidades. Y el sector privado debería ya estar pensando en esa nueva Colombia, con la cual podrá hacer más negocios, podrá tener más cooperación, hacer industrias compartidas, ampliar los mercados, en fin, todo lo demás. Es decir, esto tiene necesariamente que estar dentro de una planificación que va más allá de la simple firma de un acuerdo en La Habana y probablemente, y ojalá así sea, de un acuerdo aquí en el Ecuador. Antes de hacerle una consulta al señor general Hernández, yo quería hacerles escuchar un diálogo de alias Antonio García, que se refirió a la advertencia, sobre todo el tema de los secuestros, con quien quisiera. Es el número 2, es una respuesta al presidente Juan Manuel Santos, de alias Antonio García, ex jefe guerrillero, que dio en NTN 24. Esto fue lo que dijo. No podemos hacer de un proceso de paz el espacio de discusión de un tema, que es el tema de privación de la libertad. O sea, para nosotros las retenciones son una acción de privación de la libertad, que los hacen todos los estados del mundo. El gobierno colombiano también realiza acciones de privación de la libertad, que puede decir que son legales, puede decir, pero hay muchos casos en Colombia de los 120.000 prisioneros que no han sido tratados adecuadamente por la justicia colombiana y hay muchos hechos de impunidad. A muchos de ellos se les cobra fianzas para salir. Entonces mira que estamos ante hechos de privación de la libertad y al final terminan convirtiéndose en factores, digamos, de tributación económica. Entonces no queremos hacer del escenario de diálogo un escenario de tratamiento de ese tema, ¿sí? O sea, hay temas más amplios de interés para la sociedad colombiana. Exa FM. Bueno, esa es una propuesta, digamos, una visión de un ex guerrillero, un ex dirigente del grupo guerrillero del ELN. El señor presidente decía en el Twitter: bienvenidos los diálogos de paz, estamos felices de poder servir a Colombia. Bueno, ¿cómo deberíamos estar felices? Ya nos ha dicho el ex canciller, está bien, como principio respaldo el tema, pero necesitamos, como dirían los economistas, necesito más datos. Bienvenido, general Hernández. ¿Cuál es su primera visión? Y las Fuerzas Armadas, usted ha estado en la frontera, ¿estamos preparados para esto? ¿O con lo que diría el actual ministro de Defensa, hay que blindarlas? Eso significaría que hay que poner un muro, un poco así. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, un gusto estar aquí en el panel y más aún compartir con Francisco, es un privilegio y un gran recuerdo
Sí, Nos ya vimos que han hecho compartido. travesuras por otras partes del mundo. No vamos a contar. Ah, ya, ya. Eso es parte del, Sí. del proceso. Bien, el ELN. El ELN es un grupo pequeño pero importante en comparación a las FARC. Es un grupo formado por sacerdotes. Ahí estaba Camilo Torres, el sacerdote que fue muy conocido. Tuvo épocas en que estaba muy, muy diezmado, pero después volvió a tomar fuerza. Y una característica es que es parte del Foro de Sao Paulo también. Es un grupo que tuvo una formación política muy fuerte, pero lentamente, especialmente el Frente Sur, el que está en la frontera con el Ecuador, se le acusa a algunos segmentos de este grupo de tener nexos con bandas, o sea, con bandas criminales. Todo esto para poner en contexto lo que puede significar una futura negociación en las cuales el Ecuador podría participar. Todavía, como ha dicho Francisco, no sabemos exactamente en qué condiciones. Pero en principio haría bien el país. Sí, yo creo que es positivo. Ya. Yo creo que es positivo, especialmente Colombia es nuestro vecino. Ujú. Imaginémonos que nosotros tenemos un vecino al lado de nuestra casa y ahí hubo problemas y queremos que esos problemas se solucionen y qué mejor que el vecino nos cuente qué está pasando. Claro. Eso es obvio. O sea, nosotros tenemos que estar, si no agradecidos, estar satisfechos que el asunto se va a remediar o se va a encaminar a un proceso definitivo de paz con nuestra participación. Ojalá sea como mediadores, sea como observadores, pero yo creo que es positivo. Si es que nosotros tomamos una participación en este proceso, nosotros también vamos a saber cuáles son las visiones que se tiene para el desarrollo de esa paz. Y sabiendo cuáles son las visiones que se tiene de parte y parte, en este caso de los involucrados, sea Colombia como el ELN, nosotros podemos tomar también nuestras acciones, sean de apoyo o también sean de prevención, especialmente, como ha dicho Francisco, de aquellos grupos que no necesariamente van a reintegrarse a la sociedad de una manera fácil. Quizá porque incluso ya están acostumbrados a esa vida Claro, y a esos ingresos, decían en algún caso. lógicamente, ¿no? O sea, eso fue uno de los problemas no solamente de los ingresos, es una sociedad que todavía va a querer revancha. Acordémonos qué pasó con el M-19. El M-19 firmó la paz y era un grupo que no fue bien visto por alguna parte de la sociedad para que se reintegre. Tenía rencor por las cosas que había hecho. Exactamente, y vemos que al líder, a Pizarro, fue justamente asesinado poco después de la firma de los tratados de paz. Entonces, lo que viene después puede ser más complicado. Ahí es cuando viene el trabajo más exquisito, si se quiere decir, el trabajo de detalle, y qué mejor si nosotros desde el principio hemos tenido acceso a saber cómo se está negociando este tipo de Pero claro, de paz. ahí pesaría entonces lo que dice el embajador Carrión. Dice, pero siempre y cuando vayamos haciendo, con beneficio de inventario y haciendo un seguimiento, no solo prestándoles la casa. Sí, yo creo que lógicamente hay cosas que no conocemos, Ya. pero estimamos que el gobierno de Colombia también va a tener el interés de que el Ecuador también sepa qué es lo que está pasando, porque a futuro cualquier problema que haya en la frontera va a determinar más coordinación entre las fuerzas militares, va a determinar más colaboración entre ellas, justamente para hacer que estos grupos que tal vez no se reintegran a la sociedad no aprovechen lo que justamente es una frontera, es un sitio débil, porque como es una frontera es un sitio de difícil coordinación. No es como, por ejemplo, tenemos nosotros a un grupo ilegal que está funcionando dentro del país. Le seguimos en nuestro país y a cualquier lado que se vaya. Exactamente, pero en cambio en la frontera tiene la facilidad de cruzarse y ya está fuera de nuestra jurisdicción. Y lo mismo, cuando están cruzándose, cuando están tratando del otro lado de hacerle que se someta a la ley, se cruza al lado ecuatoriano. Claro, entonces eso es y algo si hay que tenemos que no tolera que se exactamente. Cruce, nos bombardee. Bueno, sí. Claro, entonces, hay vecinos así, sí. Sí, eso en su tiempo fue y nunca dejaremos de criticar esa mala posición una mala vecindad, un mal procedimiento de mala vecindad, por decirlo menos. Entonces, yo creo que tenemos que estar nosotros atentos como sociedad. Esperamos también tener la información, es un país democrático, tenemos que saber qué es lo que está pasando, especialmente
para beneficio de las personas y las sociedades que están en la frontera. Y yo creo que los beneficios de estar en la negociación en cualquier circunstancia son mayores que no estar. ¿Usted creería entonces que debíamos haber, creo que se hace un seguimiento al proceso en La Habana, deberíamos haber hecho mayor presencia también ahí? ¿Con las FARC? Yo pienso que existe una política de buena vecindad con Colombia. Yo creo que debería haber a nivel de Cancillería, y en esto Francisco es un experto, ya contactos con el gobierno colombiano, de una forma reservada tal vez, que se informen cuáles son los avances y cuáles son las visiones que se tiene y cuáles son las conclusiones a las que se podría llegar, porque el Ecuador también es un país que va a ser afectado en bien o en mal por el... Ha sido afectado. Claro, ¿verdad? y que ha sido afectado. Entonces, si es que Colombia va a estar ahí para siempre, va a ser nuestro vecino para siempre. Entonces, si es que vamos a ser vecinos para siempre, qué mejor en estos momentos en que la violencia que ha sido tan crónica en Colombia y que parece que ya se embarca hacia nuevos rumbos, la búsqueda de la paz y de una sociedad diferente. Y que además hay Qué una mejor que el voluntad, Ecuador, ¿no? exactamente, qué mejor que el Ecuador esté realmente, si no informado, que las cosas que nos pueden significar prejuicio para nuestra seguridad y que a la larga también serían para Colombia, sean conocidas de una forma continua, que es lo que cualquier sociedad y cualquier país que tiene como vecino quisiera que su otro país también piense. Señor embajador Carrión, ¿usted podría decirnos ha hecho algún seguimiento en el proceso de La Habana, la Cancillería ecuatoriana? ¿Usted ha podido ver que hay un seguimiento o nos hemos mantenido al margen en ese proceso? Sí, mi querido Francisco sabe que yo estoy alejado de la Cancillería. Sí, pero usted sí hace estudios permanentes sobre la política exterior. Sí, pero no sobre la Cancillería. Sí. Estoy alejado de la Cancillería. De la información que tiene, años. Que está bien informado usualmente. A ver, yo pienso que con la llegada del nuevo canciller habrá más objetividad y por lo menos menos pasión. ¿Ah, sí? Confío en que el nuevo canciller tenga esa capacidad para el análisis, para que todo este proceso, y me refiero a la negociación del ELN con Colombia, fluya de una manera inclusive más rápida que aquella de Colombia con las FARC, puesto que, claro, efectivamente es un grupo que no creo que llegue a los 2.000 hombres, pero que tiene una fuerza de impacto importante, como lo ha dicho el coronel Hernández. Ahora, yo lo que creo es que, por lo que he leído en la prensa, más bien del lado colombiano, y ahí yo creo que nosotros tenemos que tener cuidado, del lado colombiano hay una voluntad dicha por el propio ministro de Defensa colombiano, el ministro Luis Carlos Villegas, en el sentido de que, y espero que lo dicho por él no sea cierto, del lado ecuatoriano al menos, de que ellos proponen la creación de una fuerza binacional para la protección de la frontera, que esto significa, lo que el coronel Hernández conoce mucho mejor que yo, una fuerza combinada y conjunta. Y eso implica que nosotros... Como estructura, y ya nos involucramos. Exacto. Y con eso nos involucramos. Y esta ha sido una política, por lo menos puedo dar fe de la época en que yo estuve vinculado al gobierno como canciller, permanente y defendida por las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el sentido de que el Ecuador cumple su tarea de defensa y de seguridad hasta el límite mismo de su frontera, ni un paso más allá. Colombia que quiso siempre que el Ecuador se involucre en formar estas agrupaciones. Del yunque y el martillo, ¿no? Claro. Y lo que quería era precisamente que el Ecuador se involucrara a través de las Fuerzas Armadas para hacer fuerzas combinadas y conjuntas. La otra es, por supuesto, y en eso sí creo que tiene que haber una vinculación, es inevitable, cruce de información. Cruce de información, es decir, una suerte de coordinación, inteligencia compartida que ayuda a los dos países. Pero ojalá, insisto, el Ecuador, la Cancillería, el Ministerio de Defensa actúen de tal manera que en esta fase del posconflicto no se vaya a crear estas fuerzas
combinadas. No nos involucremos en definitiva. Combinadas y conjuntas, donde nos estamos involucrando definitivamente en una etapa que, como decía muy bien el coronel Hernández, resulta que puede ser inclusive más violenta y desordenada que en la que estamos en este momento. Puede ser que una por minoría ahora, al que no quiera, pero claro, la minoría no, va a de ser hecho violenta, va a haber, y claro. eso de blindar, bueno, me parece exagerado hablar de blindar, pero sí de todas maneras tomar las precauciones para que estos diferentes fenómenos de traspaso de fronteras por parte de fuerzas irregulares que no saben hacer otra cosa que disparar. Piense usted que prácticamente son 2 generaciones de chicos y ahora ya adultos que no han sabido, no han hecho en su vida nada más que disparar, que cargar un fusil. ¿Cómo les va a costar a ellos instalarse, qué sé yo, un negocio en un pequeño pueblo o ¿Cómo el entender cultivo? y gozar la paz? Exacto, la integración social, que también va a haber un rechazo, que eso es inevitable. Los procesos de estos de integración que vivieron países en Centroamérica, sobre todo en El Salvador, por ejemplo, Guatemala, les tomó 10 termina, años por lo menos. ¿Ya? Y en este caso, que es mucho más grande, el país, el número de efectivos que se desmovilizan, todo el proceso de entrega de todas, en principio, entre comillas, todas las armas, es muy complejo. Y entonces el Ecuador puede ser el país que más se afecte. Y por eso mi insistencia en que ojalá, no conozco, ojalá desde el Ministerio de Defensa, la Cancillería y el sector privado estén planificando este post-conflicto para que no nos haga daño durante esta primera etapa que definitivamente va a ser de alguna manera caótica. Exacto. Y después, como muy bien decía el coronel Hernández, tengamos un vecino con la casa en orden, con el cual podamos hacer negocios, podamos intercambiar productos, bienes, servicios, hacer algo que no se ha hecho lamentablemente porque del lado colombiano, sobre todo en la zona de Sucumbíos, no había la presencia del Estado. Siempre lo he dicho, el Estado colombiano no ejercía soberanía, así de crudo. Estas palabras alguna vez las dije y me costaron reclamos por parte de Colombia porque a la época no era un libre pensador como soy ahora. Era el canciller, el embajador, canciller, claro. Pero es que era una verdad, yo estuve ahí varias veces y me decían, mire, ahí en el puente de San Miguel, yo quiero pasar a saludar a los oficiales que están del otro lado del puente. Me dicen, canciller, acompañado estaba yo por oficiales de la Fuerza Ecuatoriana, del Ejército. Me dijeron, no, canciller, esos que están ahí de uniforme no son del ejército colombiano, sino que son de las FARC. Son colombianos, pero no son del ejército. Entonces, mire, aquí es una ocasión importantísima. Se han hecho esfuerzos grandes que hay que reconocer y aplaudir en cuanto a llegar a un acuerdo de paz en Colombia, algo que parecía que nunca podía suceder y que ahora todo parece que sí, todo indica que sí. Que se complemente con este acuerdo por negociarse con el ENE y nosotros ayudar a que eso se dé en la forma en que nos pidan que hagamos, teniendo en cuenta, eso sí, e insisto, que junto a esa ayuda deba haber paralelamente en el ámbito privado y en el ámbito público una coordinación y una planificación para hacer frente a este primer periodo que va a ser complejo y luego más bien sacarle ventaja. No hay, en realidad, salvo en la zona de los Andes, por decirlo de alguna manera, que también tiene su propio. Yo sostengo siempre que con Colombia tenemos 3 fronteras. Una, la del Pacífico, la de la costa pacífica, otra la de las montañas de los Andes y otra la de la Amazonía. La de la Amazonía, porque son totalmente diferentes las 3. ¿Ya? Pero bueno, que en ese contexto nosotros tengamos políticas planificadas en el ámbito de la seguridad, de la defensa y después de la relación ahí sí diplomática para echar a andar los CENAF, por ejemplo, famosos, que nosotros hicimos ahí, un edificio, el nuestro es fantástico, ¿ya? Y del otro lado no hay nada, o por lo menos no había, no sé si, ahora no creo que haya habido todavía, que van a dar vida, y eso es lo que siempre nos olvidamos. Aquí todos, bueno, sobre todo Francisco, muy elegante y encorbatado en Quito. Es las funciones. Yo me acuerdo cuando usted era antes de llegar a canciller. Ya me quité la corbata hace rato y puedo ahora decir muchas cosas. Pero mira, no, hay una cosa que es muy importante y es que la visión que se tiene desde las capitales es totalmente diferente a la vida que llevan
los pobladores de frontera, y hay que ser solidarios con ellos. Yo recuerdo, mi gestión estuvo marcada por las famosas aspersiones de glifosato. La vida lucha, que lleva esa gente, con ellos hay que ser solidarios. Y hay que pensar más en ellos, inclusive que aquellos que vivimos están acá en las capitales muy lejos de la frontera, que realmente pues estos temas los tratamos como los estamos haciendo aquí, creo que con responsabilidad, pero sin tener en cuenta la realidad exacta de lo que vive esa gente. Y a propósito de lo que dice el embajador Carrión, nosotros terminamos un estudio, incluso, por ejemplo, de cuántos habeas corpus de guerrilleros había tenido el alcalde de Lago Agrio. Y ahí hay un dato interesantísimo, porque, claro, el alcalde era de un partido y los habeas corpus era pues para gente de las FARC, ¿no? Claro, uno iba descubriendo un mundo, hemos hecho varias encuestas en esa zona. Usted ha vivido también en zona de frontera, usted sabe lo que era. ¿Cómo enfrentar? ¿Ensayaría usted así como ha recomendado con consideraciones, es el gobierno, qué hacer desde las Fuerzas Armadas, cómo estar preparados o qué ratificar de lo que ustedes ya tenían? Sí, yo creo que hay que verle desde los diferentes niveles, o sea, aquí hay que atender, o sea, el Estado ecuatoriano con el Estado colombiano. En primer lugar, va a haber mucha presión en Colombia una vez que se firme la paz para que se reduzcan los gastos militares. Eso es algo, y eso puede tener sus consecuencias negativas, creo yo, porque hay que esperar que el proceso, como ha dicho Francisco, concluya. Es como cuando usted tiene un enfermo y ya sale del hospital, pero está todavía convaleciente, todavía le sigue viendo el doctor, todavía usted a lo mejor sigue gastando en más medicinas que cuando estaba enfermo. Entonces, para el Ecuador es muy importante, por ejemplo, dentro de lo que se converse, que el despliegue de las Fuerzas Armadas de Colombia no vayan a alterarse de la noche a la mañana. Porque a lo largo, ¿qué va a pasar? Que la cuenta esa nos hacemos cargo nosotros. Y ese sería, para empezar, ya sería una forma de no buena vecindad, digamos, que esperemos eso no ocurra. Pero hay que estar preparados, hay que estar preparados para eso. Por ejemplo, yo he viajado no hace mucho tiempo, yo me fui desde Lago Agrio, crucé la frontera y me fui hasta San Agustín. No sé si han conocido San Agustín, es un lugar, se llama el Machu Picchu de Colombia. Queda más o menos al este de Popayán. Y me fui... fue cruzando más bien así. Sí, me fui cruzando y claro, se ve presencia militar. Las cosas están funcionando adecuadamente bien. Cuando hubo un problema con las FARC, parece que cuando estaban en La Habana, yo me fui 8 días antes de eso. Hubo un problema y se cerró esa frontera. No se cerró, pero el ejército se movilizó en toda la zona. Hay presencia militar. Yo he visto a lo largo de la carretera tanquetas de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso como ecuatoriano, que sabemos que puede venir el problema desde el norte, eso es positivo. Entonces, como Estado ecuatoriano quisiéramos que ese dispositivo, hasta cuando ya realmente exista una reinserción en la sociedad de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, se mantenga. Entonces, yo también fui que están mejorando las carreteras, por ejemplo, la carretera que va ahora desde Lago Agrio, ¿no? Desde la punta hasta arriba, hasta Mocoa, está en muy buenas condiciones. Falta algunas partes que vi que habían terminado un puente sobre el río Putumayo, muy, muy, muy grande. Me acuerdo que me quedé, porque, o sea, me gusta conocer la selva y me fui al sector de Mocoa. Me acuerdo que Mocoa en los años, me parece que fue hace unos 15 años, se tomó la guerrilla. O sea, llegó la guerrilla y se tomó el pueblo. Y administró el pueblo por un tiempo. Yo ahora estuve ahí en un hotel. Y entonces, y mucha gente de Colombia, y ahora los turistas... ¿Comandante de qué frente era el dueño del hotel? Sí, pensé que yo... No, yo era comandante del Frente Ecuatoriano. Sí. Entonces, ya es una frontera que se está movilizando mucho. Más de lo que pensamos, como dice aquí Francisco, en la capital diaria, no conocemos esas cosas. Sí. Se está movilizando mucho. Por ejemplo, los turistas, el turista, el mochilero especialmente, no ve fronteras, ve los mapas y coge el camino más directo. Entonces ahora, el camino más directo para venir al Ecuador,
Es por la selva, porque hay una carretera que viene desde, o sea, de Bogotá sale a Neiva, y de Neiva vienen por la selva. O sea, más o menos como. Entonces es una carretera que le están mejorando y yo creo que va a ser una ruta de gran movilidad en el futuro. Entonces, eso sí no es carretera. ¿de qué? De Neiva hacia la frontera nuestra es una cosa bien de tierra nomás. No. Hay unas partes en que están mal. O sea, digamos unos 20, 30 kilómetros que hay, uno se demora unas 2 horas. Pero el resto son carreteras muy buenas. Sí, o sea, yo me he ido por ahí. Yo estuve ahí hace unos 3 meses. Claro. Entonces, esto quiere decir que el Ecuador, lógicamente, desea que los éxitos de Colombia en la frontera, como decía Francisco, son nuestros éxitos también. Nosotros estamos de vecinos. Entonces, yo creo que esto hay que verlo desde una forma, todo el cuadro, the whole picture, como se dice, en todos los ambientes, para empezar desde el lado estratégico hasta los lados tácticos, hasta el nivel táctico, tanto militar como político, que tengamos todos la misma aproximación al problema, lo mismo que piense igual el alcalde de Sucumbíos, el alcalde de Lago Ario, con el alcalde de Tarapoa, con el alcalde de San Lorenzo. Lógicamente las cosas son diferentes, pero todos tenemos que tener la misma forma de ver cómo contribuir al problema y cómo el problema puede ser reducido si es que nos afecta, nos empieza a afectar a nosotros. Por supuesto, o sea, militar, civil militar. Exactamente, civil militar, y yo creo que tiene que haber una forma más de la política exterior, ¿no? de planificación centralizada y una ejecución descentralizada en los diferentes niveles. Y yo inclusive comandantes militares, comandantes de policía, y ahí viene la coordinación que tendrá que existir siempre entre las Fuerzas Armadas y la Policía de Colombia como el Ecuador. O sea, lo que va a tener que vivir esa zona de frontera y los niveles de coordinación va a ser muy intenso para evitar que las consecuencias que podrían ser buenas se transformen en malas. Yo no quiero dejar de hacer una pregunta que el ingeniero René Ortiz, exministro también de Energía, hace, y con eso vamos a concluir. Se nos fue el tiempo y agradecerles a ustedes. Él dice si estamos conscientes de la grave crisis económica y cómo nos vamos a meter en un conflicto que va a necesitar dinero y más dinero. ¿Cómo reflexionaría usted a eso, embajador Carrión? Yo, con todo respeto y aprecio que tengo por René, me parece que es una percepción equivocada la que él tiene respecto de involucrarse en algo que más bien es búsqueda de paz, ¿ya? Y que también podría facilitarnos. Pero por supuesto, pero a más largo plazo, no una cosa inmediata. Lo hemos dicho aquí los dos insistentemente, que esto no va a ser la firma de un papel y al día siguiente todo es felicidad y paz, ¿no? Sino que va a ser un proceso. Pero a largo plazo esto va a ser enormemente beneficioso para la agenda positiva que yo llamo entre los dos países, en el sentido del comercio. Ya nos ha contado el coronel Hernández de estos avances del lado colombiano que hace 10 años, en que yo fui canciller, eso era impensable. Yo digo, al fin, del lado colombiano en el puente San Miguel no habían fuerzas militares colombianas, sino estaban las FARC. Ahora, si es que hay carreteras de ese lado, si es que se ha avanzado en ese sentido, qué mejor para la economía ecuatoriana que sacar provecho de eso. Y el movimiento que da, como bien decía nuevamente el coronel Hernández, la interrelación que hay entre los pueblos de frontera, pero una interrelación positiva, ¿ya? Claro. Entonces, aquí hay otro elemento que yo no quiero dejar de mencionar, y es el hecho de que, paralelamente a esto que hace el Ecuador, en temas de seguridad, de defensa, que es lógico y es necesario que así sea por estas inevitables, diría yo, casi situaciones que se van a presentar, se acompañe de un fortalecimiento institucional del Estado. Es lo que ha dicho, ¿no? Una especie de capacitación permanente de todas las áreas. Y más que eso, en realidad que haya una institucionalidad del lado ecuatoriano, es decir, instituciones fuertes, presencia del Estado a través de, qué sé yo, hospitales, escuelas, inclusive binacionales. Pero si en el lado del Perú, nuestro enemigo acérrimo durante toda nuestra vida y ahora
gran vecino, desde que se firmó la paz en el año 98, hay hospitales compartidos que están en el Ecuador que se atienden pacientes peruanos y en el Y sentido a inverso lo propósito, mismo. sí valdría ¿ya? la pena hacer una evaluación Todo de lo eso. que es ese plan, ese sí plan binacional Claro. con financiamiento, a ver cuánto realmente recibimos para ese desarrollo, ¿no? Mire, Queda ahí pendiente. fue culpa del Ecuador. Ya. Nos pasamos a otro tema, fue culpa del Ecuador porque la inestabilidad política, Ya. desde el año 98 hasta el año 2005-2006 fue una cosa espantosa y entonces Desde no ahí se vamos a pudo eso. hacer todo lo que se debió Entonces, haber que no hecho nos y los pase. compromisos que se debieron hacer. Aquí en Colombia se puede ya pensar en hacer eso y por eso insisto yo, ahora hay que hacer esas coordinaciones de tal manera que podamos nosotros beneficiarnos del lado colombiano donde pueda haber un hospital o una escuela y también los colombianos del lado ecuatoriano con ese mismo propósito. Y ese es el fortalecimiento institucional de que carece el lado ecuatoriano. Hay una presencia, pero sobre todo militar. Sí. ¿Ya? Ahora Pero no hay incrementado, fortalecimiento institucional y eso es algo que tiene que preverse pensando, insisto, hasta el cansancio sobre el tema de los pobladores de frontera que siempre son los olvidados y los indefensos. Coronel Hernández, un último mensaje. Sí, Con usted culminamos. sí, nosotros no podemos imaginarnos que ahora están en negociaciones en la frontera y ponemos ahí un velo y suceda lo que suceda, no. Es mejor estar cerca de un problema que también de alguna manera nos afecta a nosotros que estar lejos de ellos. Y lógicamente eso también va a determinar recursos, pero es menos oneroso que nos veamos enfrentados a problemas que por no haber tenido alguna incidencia para que se modulen a nuestro favor, queden a expensas de que nos den modulando a otros. Queremos agradecer al ex embajador Francisco Carrión y al coronel Luis Hernández por haber compartido su visión y su pensamiento. Nos estamos encontrando el día lunes. Muchas gracias a ustedes.